Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos al Progma Talk del día de hoy. Hoy, como todos los últimos miércoles de cada mes, realizamos un espacio en el cual conversamos de liderazgo, de agilidad, de adaptabilidad organizacional. Y hoy me siento muy contento porque tengo una invitada súper especial. Hoy nos acompaña Viviana Montoya. Vivi, bienvenida. Buenas Ay, tardes. es tan bello, súper especial, gracias. Yo voy a ¿Cómo decir por qué es están? súper especial para mí y después usted me cuenta por qué usted es súper especial, ¿le parece? Me parece, me Pues parece mucho. imagínate, No, cuando yo yo, me siento muy contenta de acompañarlos en este espacio, de estar con ustedes, de conversar alrededor de las personas, que es un tema, pues, como sobre el cual he centrado toda mi carrera. Entonces estoy súper contenta de acompañarlos a ustedes este día de hoy en este Pragma Talk. súper, imaginen que yo iba a decir por qué para mí es una invitada súper especial usted, Viviana. Cuando yo llegué a Pragma, ya Viviana llevaba un montón de tiempo en Pragma, ella ahorita nos va a contar cuánto lleva en Pragma y todo eso. No porque me hacen cálculos, güey, no puedo. Pero Hacen sí, cálculos, bueno, tanto. simplemente es un atributo, Vivi, eso no nos lo... Pero entonces imaginen que cuando yo la conocí, a mí me hablaban de una persona dentro de Pragma que tenía un rol encargada, les voy a decir cómo se llama el rol de Viviana antes que todo. ¿Verdad? Eh, Viviana es la directora del Centro de Conocimiento. Nosotros trabajamos por Knowledge Center. En Pragma tenemos diferentes centros de conocimiento. Y Viviana es la directora o es la líder del Centro de Conocimiento de algo que se llama People Centered Design, ¿cierto? Sí, Diseño señor. centrado en las personas. Entonces, cuando yo la conocí, me la presentaron. Miren, le estoy presentando a la persona que es la directora del Centro de Conocimiento del Diseño centrado en las personas. Yo dije, wow, qué rol tan interesante, qué rol, pero qué rol tan interesante. Y después estuve conociendo a Vivi y he tenido la oportunidad de compartir con ella ya un tiempito y cada vez que converso con ella me enseña un montón de cosas. Entonces, por eso estoy muy entusiasmado que hoy haya venido a este espacio, para que nos Ay, enseñe ese montón de cosas que tiene para enseñarnos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? En nuestro Pragmatol de agilidad. ¿Y por qué hemos invitado a Viviana? ¿Por qué hemos invitado a Viviana? Ella nos la va a responder ahorita. Pero hoy vamos a hablar de lo que ya hemos denominado el liderazgo centrado en las personas. ¿Sí? Hemos venido hablando hace algún tiempo en nuestros Pragmatol de agilidad de cómo las organizaciones cada vez somos más adaptables, más adaptativas y cómo implementamos diferentes marcos y formas de trabajo para ser cada vez más adaptativos. En nuestro último Pragmator tuvimos la posibilidad de combinar eso y encontrar qué son las ciudades inteligentes, ¿cierto? Y qué son las Smart City. Y tuvimos la oportunidad de conversar alrededor de cuál es el liderazgo que vamos a necesitar para esos nuevos entornos, ¿sí? Y hoy hemos invitado a Viviana a que converse con nosotros sobre lo que es el liderazgo centrado en las personas, ¿cierto? Liderazgo centrado en las personas, en nuestro tema de hoy. Entonces, Vivi, bienvenida. Y para que nos cuentes, entonces yo quisiera hacerte la primera pregunta y es, venga, a ¿quién ver, es Viviana? A ver, ¿usted a qué vino? Cuéntenos ¿cómo pues, así que quién es Viviana? Pero ahí ¿quién es va. Yo Viviana? A pensé ver, que me ibas usted. a presentar, que porque ya nos No, no, nada, eso, conocemos, aquí eso pero es listo. pilota de su Vamos propio pues. destino. A ver pues, Yo a me ver, puedo presentar cuénteme, sola. Vivi, ¿usted quién es? Cuénteme. Bueno, chicos, nada, nuevamente muchas gracias por invitarme a este espacio. De verdad que estoy muy entusiasmada porque a lo largo de lo que he logrado construir pues en esta vida profesional, las personas han sido ese foco, digamos, en el trabajo en el que siempre he estado, y entendiendo a las personas no solamente cuando vamos al usuario final, ¿cierto? Cuando diseñamos y hacemos soluciones para esa personita final, sino también los que trabajan con nosotros, porque al final del día todos somos personitas que tenemos motivaciones, que tenemos necesidades, y que tenemos aspiraciones, y esas motivaciones y aspiraciones pues van a ser lo que nos ayude a conectar en nuestro día a día y en nuestro trabajo, y que nos sintamos muy contentos todos los días haciendo lo que hacemos. Entonces, Viviana, ¿quién es?
Viviana profesionalmente empezó hace como ya que unos 15 años, yo creo. A ver, calculo, sí, como A unos ver, que 15 no me años. calculen la edad, pues. Calculen a qué edad uno se graduó. Empezó hace como unos 15 años. Yo empecé como muchos de ustedes siendo parte de un equipo y siendo parte de un equipo pues liderada por otras personas, ¿cierto? Maravillosamente caí en equipos y caí en empresas en las que de verdad se creía mucho en las personas y en la que la posibilidad de que uno interactuara, ofreciera opiniones y fuera escuchado, digamos, era muy alta también, digamos, como por el tamaño pues de la empresa en la que estaba, eso se facilitaba. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos, pues, porque a medida que uno va creciendo, esa cercanía que tiene con los equipos, pues se vuelve un gran reto para seguirla manteniendo. Entonces empecé mi vida profesional siempre en temas de transformación digital, siempre, incluso cuando digital solo eran como las redes sociales, pues en eso empecé, digamos, mi carrera profesional y luego fui pasando a otros equipos donde a medida que iba creciendo, pues si bien digamos que no era como su líder organizacional, pues sí tenía a mi cargo inspirar a esos equipos pues para que pudiéramos obtener o tener un mismo propósito y un mismo objetivo en común y pues entre todos lograrlo. Fui creciendo, hoy en día llevo ya rato en Pragma, imagínense que esos 15 años profesionales, 10 han sido con Pragma, listo, 10 han sido con Pragma. Dentro de Pragma también he crecido un montón profesionalmente, empecé en todos los temas de que antes llamábamos como estrategia digital, pero ya eso ha sufrido una transformación bien grande y nosotros estamos más alineados con temas de consultoría. Entonces estuve en los equipos de consultoría de negocio con distintas marcas, donde también estaba liderando equipos alrededor de un proyecto, ¿cierto? Ya fuera un portal, fuera una aplicación, pero estábamos, digamos, ahí siempre a la cabeza. em, Tratando, digamos, de sacar adelante esos proyectos y haciendo todo pues porque la marca y los usuarios fueran exitosos con ese proyecto. Luego de eso, asumí mi primer reto de liderazgo con ese equipo, güey, con el equipo de consultores de negocio digital. Oigan, les confieso que al principio yo le saqué el cuerpo, listo. O sea, al Así te principio pusieron y cuando te pusieron tú dices, uy, no, no, sí, yo no. dije, Esos no, no, niveles no, no, están muy no. grandes, no, está Que de lo loco. haga otro, además porque uno a veces tiene como sus ticos, yo que va a liderar a esta gente tan tesa, uno cómo hace para liderar gente que es más inteligente que uno, ¿cierto? O que tiene el mismo tope de inteligencia. Creo que ese ha sido uno como de por así decirlo, los sustos que a uno le da cuando entra siempre a un rol de liderazgo y es Dios, pero si esta gente es súper tesa, ¿cómo hago yo para dar la vara con esta gente que tiene tanto conocimiento y es tan inteligente? Entonces al principio le saqué el cuerpo, yo decía, no, que lideren otros, que sigan hasta que ya definitivamente como que fue el momento y empecé el liderazgo de ese equipo. Luego, ahí todavía digamos que tengo todavía el liderazgo del equipo porque es un equipo de verdad que tengo en el corazón y creo que entre todos hemos logrado hacer cosas bien interesantes dentro de Pragma y digo que todos porque uno es lo que es su equipo, listo. Y la verdad que las personas que están ahí son personas bien brillantes y que están comprometidas todos los días con los resultados que queremos obtener dentro de Pragma. Algo también como dato curioso es que se volvieron mis amigos, listo. Entonces, ese equipo para mí son mis amigos. Entonces, y eso también fue complicado porque hasta dónde vos llegas con el modo amistad y hasta dónde ya estás como el modo líder, Ujú. pero, pero se ha logrado, digamos, como balancear y me siento bien, bien orgullosa de lo que he logrado construir con ellos y lo que ellos han construido. Después de eso me llegó este nuevo reto, web, que fue el que tú me dijiste. Pare, que es que yo tengo que Como hacer me un estabas diciendo resumen. que contara No, no, quién no, soy no, 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 yo. espérame un momentico. Yo quiero hacer un resumen hasta aquí porque es que me parece muy, muy bonito lo que me has relatado. Y es que tú dices, venga, yo ya llevo 10 años en Pragma, pero más allá que sean en Pragma o no, pues Pragma es Pragma. Pero me gusta mucho algo que tú dices, venga, en un primer momento me dieron el reto y me dio temor, No, sí, claro, me dio ¿cierto? sus... En un primer momento. Luego dije, enfrento frente a esta gente.
esta gente está más grande conmigo, son unos tesos consultores, yo pues soy muy calidosa, pero me voy a enfrentar con estos grandotes, ¿cierto? Y después dices, empiezo a liderar el equipo y empezamos a generar unos vínculos y unas relaciones muy fuertes, ¿cierto? A tal punto que muchos de ellos se han convertido en mis amigos. Y dices, aún hoy hacen parte de mi equipo, ¿cierto? Y yo sé que, Mm. claro, entonces tú empezaste con ese grupo pequeño, ahora tienes un grupo más grande, y ahí fue cuando después de eso te dieron el nuevo encargo, pero cuando me hables del nuevo encargo, yo quiero que me cuentes, venga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Para el común, pues, o sea, ¿qué es eso? No se le dieron el nuevo encargo. El nuevo encargo que es Sí, People. hágale. Eso, Ah, eso. no, eso es una nota, listo. Les Hágale, voy a pues. contar qué es People. No, pero entonces le dieron el encargo. Íbamos ahí. Me Listo. dieron el encargo. Ajá. Ya, literal, eso fue como una reunión. Me citaron como a las 9:30 de la mañana y yo, Jesús, pero ¿por qué me están citando a las 9:30 de la mañana estas dos personas? ¿Qué pasó? Eh, Alguien nos levantó por acá la manito. ¿Más Estamos bien, comentario? continuamos. No, dale, me lío. Nada, entonces me citan como a las 9:30 de la mañana, ¿cierto? Un jueves, y yo, ¿pero qué pasó? 9:30 de la mañana, metí la pata en algo y no me di cuenta. O sea, fue como haciendo un montón de hipótesis alrededor de la reunión. Y cuando estaba en la reunión, pues nada, me propusieron el reto de ser la líder del Centro de Conocimiento de People Center Design. Como les estabas mencionando ahorita, Pragma está estructurado por centros de conocimiento, es decir, los centros de conocimiento tienen unas misiones respecto a lo que dice literal el nombre del centro de conocimiento. Entonces, datos tiene unas misiones alrededor de datos, ciencias unas misiones alrededor de ciencias y en mi caso dice people, entonces tengo unas misiones alrededor de la gente, listo, de la gente. ¿Qué pasó en ese momento? Pues entré en shock, pues porque yo dije otra vez y a liderar también otro montón de gente que es muy tesa porque eran mis pares en ese momento. O sea, los centros de conocimiento lideran en conocimiento a los chapters. Yo era una líder de chapter, el de consultoría de negocios, y ahora pues entonces a liderar, digamos, con las personas que normalmente trabajan en mi día a día y vuelve otra vez el susto pues de personas muy tesas, algo que Pragma no tiene todavía desarrollado, pues porque el centro de conocimiento no estaba como vea, esto funciona así, ¿cierto? Y usted tiene que encargarse de punto uno, punto dos, punto tres. No, no Nada, estaba aquí en hay un eso. machete y No, no, arranque. no. No, ni siquiera había como un framework de usted opera de tal manera, usted hace esto. Entonces yo dije, bueno, hagámosle. O sea, hagámosle, es el momento, dejemos el susto, dejemos el miedo y empecé. Y tengo que confesar pues que inicialmente me demoré entendiendo, o sea, me demoré entendiendo que era People Centered Design y que tenía que cumplir, que es lo que ya les voy a responder. Listo, entonces tuve como 4 meses en los que uno, cuando entra como líder y la gente sabe que hay un líder, es como vamos a mirar que me ayude con esto. Y entonces a que me ayude con esto. Y llegan un montón de urgencias. Y lo primero que pasa ahí es, ¿a qué le presto atención? ¿Qué de verdad se me va a incendiar? ¿Qué de verdad sí tengo que filtrar para movilizar el equipo? Y definitivamente qué sí tengo que hacer y a qué le tengo que decir que no. Porque claro, te llegan un montón de urgencias y uno se abruma y no sabes cómo priorizar. Y cuando no sabes cómo priorizar y tenés un equipo que tenés que guiar, inspirar, como que la responsabilidad es más grande porque si elegís lo que no es, entonces mandaste al equipo para donde no era y perdiste tiempo y perdiste recursos y perdiste capacidad para poder hacer otras cosas que sí eran importantes. Entonces, lo primero que me tocó empezar a conversar es, venga, ¿y de qué se encarga este centro de conocimiento? O sea, y toda la conversación alrededor de qué se encarga People Center Design. En Pragma hablamos mucho del propósito. Oiga, bajar ese propósito sí que fue duro, listo. O sea, bajar propósito sí que fue difícil porque ¿qué hacemos nosotros? Ah, no, vos tenés a tu cargo a los UX en conocimiento, a los UI, también tenés a los SEO, tenés a los diseñadores, tenés también tu propio chapter que es el de Business Consulting. Entonces, de qué se encarga el centro de conocimiento de People? Yo solamente tenía que liderarlos en conocimiento, pero ya, ¿eso qué es? ¿Cierto?
Entonces, algo chévere y que de verdad me sirve para la vida es, todos los equipos necesitamos un propósito en común. Si no tenemos propósito en común, es muy difícil que los equipos sepamos cómo tenemos que actuar en determinadas circunstancias. Cuando tenemos un propósito en común, cada quien genera una independencia, ¿cierto? Genera una independencia en su manera de hacer las cosas, pero todos sabemos que vamos para allá y tenemos que ser muy buenos yendo para allá. Entonces, gran aprendizaje, propósitos en común, que también era algo pues que venía trabajando con el chapter en el que estaba. Y ese propósito en común de People Centered Design es, para que todos sepamos qué es People Centered Design, mantener el conocimiento superior de la gente dentro de Pragma. ¿Y qué quiere decir gente? Y eso es súper importante. O sea, cuando hablamos de gente, no solamente es del cliente, mi cliente, se abre un espectro súper grande porque este CACE o este centro de conocimiento debe estar enfocado en saber mucho de los usuarios, así todavía no sean usuarios de las marcas para las cuales nosotros trabajamos. ¿Qué le pasa a los colombianos? ¿Qué le pasa a las personas que viven en Guatemala? ¿Qué le pasa a las personas que viven en México? ¿Qué les duele? ¿Qué les motiva? ¿Cuáles son las barreras para acercarse a los negocios? Ese es el primer frente. El segundo frente es, esta gente vive en un contexto, listo. Es decir, vive en un territorio, vive con una normatividad, vive con unas influencias tecnológicas, políticas, sociales, económicas. Entonces, entender a la gente también es entender eso. Y adicional, pues nosotros trabajamos para unas marcas y trabajamos para unos equipos. También gente es entender a los colaboradores y saber cómo los colaboradores nos conectamos para poder solucionarle algo a estos usuarios que están dentro de esa cadena de valor. Entonces, People Centered Design debe ser muy bueno, manteniendo ese conocimiento superior, para que de verdad podamos solucionar problemas de gente, no solo problemas de negocios, sino problemas de gente, pero que al final puedan mover a los negocios. Y ese es el propósito del centro de conocimiento en el que yo estoy y ese es por lo que yo me levanto todos los días, ¿listo? Todos los días me levanto pensando en cómo vamos a ser mejores como equipo para poder proporcionarle y habilitar esa capacidad dentro de Pragma, pero también habilitar el mindset, ¿cierto? O sea, porque no solamente es crear herramientas, sino que todos como equipo tengamos el mindset de que en eso tenemos que ser muy buenos y de que eso es lo que tenemos que estar viendo siempre. Yo normalmente, ¿qué le digo a los equipos? Vea, si pasó algo con un usuario y no lo sabemos, culpa de People Center Design, listo. Si viene otra pandemia y no lo sabemos y nos cogió tarde, culpa de People Center Design. Si no supimos que eso le servía al negocio y no lo conectamos bien con el equipo, responsabilidad literal de People Center Design, listo. Entonces, creo que el propósito es importante construirlo y ese es el propósito que estoy construyendo en este momento, liderando el equipo de People Center Design dentro de Praga. Sí, es porque a mí me encanta conversar contigo, es que uno aprende un Oh, montón de cosas, ¿sí ves? no, y es que me Bueno, gusta de lo que converso y también. por eso, como te gusta lo que conversas, enseñas y aprende uno un montón, ¿cierto? Bueno, yo quiero sintetizar o tratar de hacer síntesis de lo que has dicho, como en tres elementos que me causaron, me quedaron resonando. El primero, tú dices equipos con propósito, ¿cierto? Sí, Equipos con propósito, vital. súper poderoso. Luego dices foco, foco, foco. Y luego dices foco en las personas. Y yo creo que ese es el tema de hoy, ¿cierto? ¿Qué significa liderar con enfoque en las personas? Para que Liderar nos están con muchas personas. ese ¿Fue enfoque. pregunta o estabas resolviendo? No, vamos para allá, es que eso es de lo que vamos a Ah, conversar. bueno. Es de lo que vamos a conversar, porque entonces si tú te das cuenta, tú vienes manteniendo un conocimiento superior o buscando la simetría de conocimiento precisamente en eso, en reconocer a las personas, a reconocer los fenómenos que viven las personas, reconocer los contextos de las personas. Y hoy vienes a conversarnos sobre qué significa un liderazgo centrado en la persona, en la gente, ¿sí? Y creo que para nuestro auditorio ya han ido empezando a encontrar dónde vienen apareciendo las luces, ¿cierto? Porque entonces dicen, pero si esto es un espacio donde hablamos de adaptabilidad organizacional y veníamos hablando de smart cities y de ciudades inteligentes y de nuevas formas de liderazgo, hoy estamos hablando de liderazgo centrado en la persona, pero ¿qué es eso, cierto? Y nada más y nada menos que con Viviana Montoya, la líder del Knowledge Center de People Center Design en Praga, ¿cierto?
Entonces, Vivi, tengo una pregunta tal vez general para empezar a ambientar la conversa, ¿cierto? Fácil, fácil, no, usted no se ponga nerviosa que me puso colorada, ay, ¿qué me va a preguntar? No, Sí, no, estoy a la expectativa. A ver. a ver, suéltela. No, baby, ¿sabes qué es una primera cosa que yo quisiera que conectáramos y que el auditorio conectara? Y es que, si bien es claro, People Centered Design tiene que identificar quiénes son las personas y cualquier líder tiene que saber quiénes son las personas con las que trabaja, yo quisiera que nos empezaras a hablar un poquito de esas disciplinas o de esos elementos de los cuales nos debemos nutrir para empezar a entender eso. Porque entonces uno dice, es que antes en las organizaciones, uno decir, un antropólogo en una organización, no, eso está para que haga talleres por allá en la universidad. O en otros momentos uno dice, un biólogo en una organización, no, como así que biólogo? Los biólogos para los animalitos, no. Pero hoy nos hemos dado cuenta que cada vez vienen otras disciplinas y otros conocimientos que nos enriquecen en nuestra labor de liderazgo, pero más que enriquecernos es que se convierten como en la fuente de donde estamos bebiendo el conocimiento para que poder liderar con propósito, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quisieras contar alrededor de eso? Ve, güey, yo no quiero como desmentir ni tampoco quitar, digamos, ciertas cosas que traía el liderazgo como lo veíamos hace muchos años, porque yo creo que también es una combinación, listo. O sea, es como un upgrade de lo que Ujú. venía pasando. Me acuerdo hace mucho, pues acá, manera de chisme, cuando empecé en toda la parte de liderazgo, decían mucho como, os lideras porque sos mucho más teso, pues, que los equipos que tienes, o por autoridad. La verdad, lo que me ha enseñado la experiencia es que ni lo uno ni lo otro, listo, ni lo uno ni lo otro. Hay una parte bien importante en saber es inspirar y conectar. O sea, si yo no me creyera este cuento de las personas, yo estoy segura que mi equipo tampoco se lo creería y que Pragma tampoco se lo creería. Pero también Sí. uno tiene que ser y parecer. Entonces ahí vamos con el tema de las disciplinas. Entonces, para mí toda la parte de liderazgo, o sea, si yo tuviera que decir como en qué me tengo que concentrar, pues sí, tú tienes que tener una visión y unas prioridades, porque obvio la organización y donde estás te van a dar con esos equipos una visión y unas prioridades. Y eso lo hemos tenido siempre. También te van a pedir una ejecución y unos resultados, y eso lo hemos tenido siempre. Pero creo que el mecanismo para lograrlo es lo que va cambiando y es usted cómo empodera y cómo inspira a los equipos, porque es que uno no puede tener 100 manos para poder ejecutar todo y para poder hacer todo y para poder gerenciar todo y hacerlo a nuestra manera. Y cada persona tiene unos skills y tiene unas habilidades que aportan para eso, ¿cierto? Entonces, para mí, para poderte introducir como los conocimientos, esta parte del liderazgo, aunque si bien necesita un conocimiento alrededor de las metas, ¿cierto? O sea, mantener lo que hablamos en Pragma, el outcome súper ahí alineadito y vos vas a necesitar unos conocimientos alrededor de analítica, entonces hay disciplinas alrededor de el análisis de lo que está pasando, de lo que a las personas les gusta, de lo que no les gusta, de las reacciones que tienen, de si están creciendo o no están creciendo, de si se mantienen conmigo conectado en el equipo o no, ¿cierto? Todo, digamos, unas habilidades alrededor del análisis, pero también hay unas habilidades como alrededor de entender las motivaciones, listo, o sea, como alrededor de cómo yo entiendo la motivación de esos equipos y cómo esa motivación la vuelvo la fuerza con la que trabajan los equipos. Entonces, por allá hay como unas teorías, ¿cierto?, que hablan del el management 3.0 que tiene que ver con las motivaciones de los equipos. Entonces, hay unos roles que están enfocados a analítica, pero hay unos roles que están enfocados hoy en día a también ayudarme a entender las motivaciones de los equipos. El que más estamos viviendo recientemente hoy es todo lo que tiene que ver con ciencias del comportamiento, ¿cierto? O sea, cómo funciona el cerebrito para poder tomar decisiones, porque no es que sea tan racional, ¿cierto? Es más emotivo. Yo siempre digo que tú sales con la Blancanieves y con el Einstein, listo.
Entonces, por más que tú intentes razonar con tu Einstein y tu Einstein te está diciendo unas cosas, al final Blancanieves toma el control, Aparece. aparece, toma el control y viene y dice un montón de cosas y pasa un montón de cosas y ahí uno cae, listo. Entonces, cuando eso pasa con las motivaciones y con las emociones de las personas, vienen unas disciplinas como lo son todo lo que tiene que ver con análisis de datos, pero también todo lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento. Y es cómo entender cómo se comporta una persona ante determinadas decisiones, ¿cierto? Ante una decisión de escasez, cuando está triste, ¿cierto? O incluso con lo que lo motiva como persona. Hay unas teorías alrededor de lo que les mencioné del Management 3.0 que habla alrededor de las motivaciones. Entonces uno tiene que entender que, no sé, hay personas que les gusta hacer, su motivador es sentirse supermaestro. Y cuando una persona se siente supermaestro, si tú entiendes eso como líder, esa personita se te va a aburrir si tú no le estás poniendo constantemente retos en los que sienta que se supera y aprende más y enseguida le enseña a los otros. O sea, si él no tiene esa capacidad de superarse y enseñarle a los otros, es algo que va a hacer que esa personita pues se sienta frustrada, como yo qué hago acá, pues no tengo un reto que me mueva. Y son personas que, digamos, yo creo que les gusta el candeleo constante, ¿listo? Hay otras que las mueve el relacionamiento. Entonces, con todo este tema, pues, de trabajar en la casa y de que solo trabajamos en la casa, si tú tienes unos equipos que los mueve el relacionamiento y no generas espacios para poderte encontrar con ellos, esa persona se empieza a tensionar y se empieza a estresar, porque una motivación es relacionarse con los otros y conectarse con los otros para poder aprender, ¿cierto? Entonces, mira que todo lo que es ciencias del comportamiento, todo lo que es Management 3.0, pero también todo lo que es analítica, son nuevas cosas de las que empezamos a hablar para poder liderar personas y no recursos, listo, personas, no solo recursos, porque las personas tienen emociones, tienen días buenos, tienen días malos, pero hay que saber, digamos, manejar eso para poder ser un líder que de verdad está centrado en las personas y no como tal en el recurso. Ok, permíteme. Ahí sí iba por ese lado o por qué Sí, lado. sí, no, pues no sé, yo pregunto y usted me responde, no es que tenga que ir hacia un lado al otro, ¿cierto? Ah, Que- no, No, que país no decía, no, signifique. yo quería disciplinas y ella no me dijo disciplinas, ¿o qué? Ah, no, no, Vivi, ¿sabes qué es lo que yo me quedo con lo que me dices? Es, veo, Aymar, probablemente dentro del liderazgo hemos estado apuntando a asegurar la entrega temprana y continua de valor, ¿cierto? Pero Sí, muchas y veces se casi nos ha siempre estaba en olvidado él. y siempre hemos estado enfocados en eso. Pero de una u otra forma, hace varios años hemos empezado a darnos cuenta que definitivamente el centro son las personas. Nosotros en Pragma decimos el centro es el pragmático, ¿cierto? Y desde ese rol de líder, hay algo que empieza a darnos mucha información sobre cómo interactuar con esas personas y con esos grupos que estamos, ¿cierto? Tú me dices, disciplinas como el User Experience, por ejemplo, son elementos que han ido conociendo al usuario, ¿cierto? Y encontrando cuáles son las cosas que le gustan al usuario. Pero también empiezan a aparecer saberes de las ciencias del comportamiento, la psicología, la antropología, la neurociencia, que llegan a darnos información para ayudarnos a reconocer otras cosas. Mencionas una muy importante y es, venga, ¿qué está emocionando al individuo? ¿Cierto? Él como motiva y lo pone a ¿Qué trabajar. lo motiva? ¿Qué es lo que lo está moviendo? Y entonces, así como en algún momento nos dimos a la tarea de preguntarnos cómo este individuo conecta con este producto, por ejemplo, probablemente ahora nos estamos preguntando es cómo es que este individuo conecta con ese propósito, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que se mueva en esa dirección, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me queda como de esa conversación. Yo quisiera preguntarte algo y es que dentro de esa forma de ver el liderazgo, uno podría decir que tal vez hay como unas características, tal vez unas dimensiones, como tal vez algunos elementos que uno dice, ah, es que generalmente los líderes centrados en personas tienen Tiene como que estas ver esto. cositas, tienen como estas características, como estas cositas. ¿Me podrías contar un poquito alrededor de eso? Yo todo te lo voy a hablar desde la experiencia, listo, y de lo que he visto y de lo que incluso con otros líderes también noto y voy aprendiendo.
porque la verdad es que creo que este tema tampoco es ciencia cierta, pues no es que tú vayas a un lado a estudiar liderazgo y tienes 5 años estudiando para ser líder, ¿cierto? Esas cosas no pasan, son cosas que nos hemos ido dando cuenta ante las circunstancias, pues, laborales que vamos viendo. Entonces, para poderte responder, voy a volver a conectar con lo que dije ahorita. O sea, tenemos una visión y tenemos unas prioridades. Obvio, tenemos que ejecutar y entregar unos resultados, pero también hay que, o sea, para que esto sea diferente a lo que veníamos haciendo, hay que buscar cómo inspiramos y cómo empoderamos. Si yo fuera a hablar de dimensiones, desde lo que he visto, desde lo que me ha funcionado, desde lo que tengo en la experiencia, yo creo que la primera es, pues, la escucha activa. Listo. ¿Qué quiere decir activa? Y ahí, porque no solo es escuchar por escuchar. Normalmente a uno, ¿qué le pasa? Y es que cuando a ti te citan y quieren conversar con vos, uno siempre está como tratando de argumentar, como que el otro te dice algo y vos tratas de argumentar. Y vos tratas de responder y tratas de decir, no, pero venga tal cosa, no, pero venga tal otra. Yo he aprendido que a veces es necesario solo escuchar. Listo. Solo escuchar. Y cuando usted escucha, usted ya después se va y mira qué es lo que tiene que hacer y vuelve y conecta con esa persona pues para proponer cosas. Y cuando tú escuchas y luego propones cosas, hay unos compromisos de parte y parte, ¿cierto? Porque tú me dijiste algo, yo te escuché y ahora yo te estoy proponiendo algo y los dos tenemos que tener unos acuerdos para que esto funcione. Entonces no es un rol de liderazgo en el que solamente hay, digamos, como una autoridad, ¿cierto? Sino que es un espacio donde las personas puedan hablar y se puedan expresar y no van a encontrar un montón de peros o un montón de contraargumentos, sino que lo que van a encontrar es una escucha activa. Entonces yo creo que lo primero es esa, saber escuchar y quedarse callado, de verdad que es tan difícil. O sea, quedarse callado como yo te escucho y no digo nada y solo te escucho, es súper difícil, como que tengo que decir algo. Pero no, eso funciona muy bien, incluso cuando uno está recibiendo retroalimentación. Esa también es dura. Cuando uno recibe retroalimentación, quedarse callado es muy difícil, pero de verdad que funciona muy bien, porque uno está en total apertura. Entonces creería que esa es la primera. La segunda es que de verdad uno tiene que desarrollar un interés genuino por esas personas que están en tu equipo, ¿cierto? Y no es solamente coger pues y citarlos todos los días a las 8 de la mañana para saber por qué están en qué tráfico. No, venga, son personas, se enferman, les preocupa su familia, cómo está su familia. No va a lograr llegar con algo porque de verdad tiene cosas que se le dificultan, entonces como equipo, ¿cómo lo soportamos? Porque al final no es buscar que brille una sola persona, es buscar que el equipo como tal sea el que logre brillar y encontrar esas sinergias y esas cosas que tienen que pasar como equipo. Entonces yo creo que es un interés genuino por conocer al equipo más allá de sus actividades laborales y obviamente siempre desde el respeto. Ibas a decir algo. Sí, te iba a decir algo me conectó mucho y es la palabra genuino. Ay, Es sí, es genuino, o fingir sea, no, fingir no. eso, o sea, lo contrario de genuino sería fingir. O sea, hay algunos líderes que a veces uno dice, este me está preguntando cómo, si me está doliendo la cabeza, pero no es porque le interese que si me está doliendo la cabeza o no, sino porque otra cosa, o sea, como que no es un interés genuino en escucharlo a uno, ¿qué? ¿Cómo es? Ujú. No, incluso saben, pues acá va, ¿cómo es? Un artefacto. Un artefacto que yo suelo tener es que de mis equipos empiezo a armar hojas de vida. Entonces, yo sé que a esta personita le gusta hacer esto, le gustan estos tipos de retos, que se abruma con esto, y lo empiezo a llenar como si fuera una hoja de vida y lo utilizo pues para saber con quién conecta súper bien, pero también sé que, no sé, pues tiene una mascota y su mascota es su vida, entonces si se le enferma la mascota lo descompone. Yo soy una de esas y a mí se me enferma la mascota, me descompongo, listo. Entonces, creo que en ese interés genuino de saber de la persona, si uno tiene equipos de 50 personas, pues no hay manera que tú te acuerdes, ¿cierto? No hay forma.
pero uno tiene que empezar a generar recursos por conocerlos y por saber cómo son y por saber qué conversaciones tener. Y cuando me refiero a genuino es que no son preguntas como de cajón. Ay, ¿cómo amaneciste hoy? Ay, amaneciste bien, qué bueno, sigamos. O sea, sino que de verdad esa persona cómo está, cómo se siente en este día, uno aprende a identificar si hoy está bajito de ánimo o no, uno aprende a identificar cómo es el desempeño en su trabajo y entonces tiene conversaciones con esas personas alrededor de eso y como no se genere un espacio de autoridad, sino un espacio de confianza, es más fácil tener la conversación porque yo no, porque tú no vienes hablando como es que me hacen caso porque soy la líder y punto, sino que es un espacio de confianza en el que podemos contarnos qué pasa, en el que podemos contar cuáles son las aspiraciones que yo tengo dentro de este puesto de trabajo y también cómo conecto con ese propósito en el que estoy con el equipo. Entonces creo que es un punto de confianza súper importante, o sea, más la confianza y no tanto la autoridad, pero también para ganarse esa confianza no puede ser fingir pues que me interesa la persona, sino que de verdad tiene que ser genuino. Y entonces podríamos decir que un líder centrado en las personas, primero tiene que tener el genuino deseo de servir a los otros. Sí, Ok, perfecto. más que a uno Ibas, mismo, ibas como en un segundo, ¿tienes otras dimensiones? más que uno mismo. Una característica. Sí, y la iba a conectar con esa última, con la primera que les dije de escuchar, de Ujú. escuchativa. Uno tiene que estar siempre en modo autorreflexión, autorreflexión, autorreflexión. Y no sentirse atacado, o sea, porque obviamente uno tiene unas posiciones en las que te van a pedir, te van a decir, venga, pero mejor esto, no, venga, pero mejor lo otro, entonces siempre hay que estar en modo reflexionar sobre uno mismo, listo, o sea, no solamente reflexionar sobre el trabajo que estamos haciendo, sino sobre el desempeño que uno tiene. Y algo que aprendí con este nuevo encargo que tengo en Pragma es pedir retroalimentación. ¿Listo? O sea, no solamente yo reflexionar solita, sino pedir retroalimentación, porque ayuda a crecer inmensamente y ayuda a volverse a enfocar en cómo uno tiene que hacer las cosas inmensamente. Y a veces la gente no va a llegar naturalmente pues a decirte, baby, es que estás como embarrándola acá, mejor deberíamos hacer esto, yo siento que me pasa eso. Pero si vos tenés esa dinámica de estarlos congregando para que te den retroalimentación, de verdad que uno va a crecer mucho. Y combinado eso con quedarse calladito y no justificarse, mejor dicho, hace maravillas, hace Súper, maravillas voy a tratar de dentro darle la de... vuelta y redondearlo. Entonces, lo que Yo nos... incluso creo que las llevaría a interés genuino, crear buena confianza con el equipo, porque si no, ni te van a decir las cosas como son, ni te van a decir qué te pasan. Entonces, ese nivel de confianza es súper importante. Y la verdad es que eh, pues para liderar tampoco hay que saber más que ellos, o sea, hay que confiar en que ellos saben mucho y lo logran hacer, y ese fue, digamos, como el gran temor que les conté al principio, y ellos lo logran, y si ellos se vuelven súper tesos, ya eso es un exitazo de uno como equipo, de uno como líder de equipo. Súper, súper. O sea, un líder que se centra en las personas suelta, deja que los otros sean. Sí, para mí hay que Ah, soltar, que no tiene tantas manos para hacer. ok. Y sobre todo, mira que mencionas esos tres elementos que trataste como de consolidar difícilmente como para unas características, me parecen bastante importantes. Uno es escucha, escucha. Y la escucha te va a dar el respeto o la conexión para poder ponerte en ese lugar del otro, para poder tener ese interés genuino por el otro, escuchándolo, sabiéndolo, para poder conectar. Y cuando conectas, estar dispuesto a recibir, ¿cierto? Porque a veces, sí, yo conecto, pero ¿y si lo que me dan, qué hago con eso? Y cuando Ujú. dices llevarlo a la autorreflexión permanente, es que como líder que conectamos con las personas, entonces escuchamos, conectamos, pero dejamos que lo que escuchamos nos permee, nos modifique, porque reflexionamos Que con lo te que cambie el escuchamos comportamiento. y Ujú. me cambia el comportamiento. Ok, súper, Vivi, súper. Vivi, tal vez como llevando un poquito y profundizando en esa conversación, ¿cierto? Tú nos has venido relatando en ese rol de liderazgo y aquellas cosas que te han servido y que combinado con todo lo que has estudiado has encontrado que son cosas que funcionan. Si yo te dijera a ti, ve, es que me estás diciendo que hay cosas que son, que la conexión para estar con las personas y esa escucha es muy importante,
pero no sé si hay algún tipo de herramientas, hay algún tipo de prácticas, algo que tú digas, ves, sabes que Weimar, a mí, pues no es una receta, no es una bala de plata, pero a mí esto me funciona, ¿cierto? Me Bueno, la funciona. primera fue la que les dije ahorita. Sí, Háganse en un mapita con hágase cada una un de las mapita con personas cada una de de las con personas. cada una de las personas de su equipo, pero evalúenlos en diferentes dimensiones, o sea, en la dimensión profesional, pero también en la dimensión personal y en sus retos de vida y en sus propósitos de vida, porque es que al final, pues también uno trabaja para poder conseguir sus cosas personalmente, ¿cierto? O sea, si no, no nos pagarían para trabajar, básicamente. Entonces, eso hay que saberlo conectar muy bien. Entonces, lo primero que les digo, háganse en un mapita, pues, de sus Conozca a equipos, la gente de su equipo. Esa es la conozca a primera la tip. gente de su equipo. Ujú. A mí este ejercicio de motivadores de la teoría del management 3.0 me funciona mucho. O sea, es re sencillo, literal es re sencillo, son más o menos creo que unos 10 10. motivadores, exacto, muy Ujú. motiveros, creo que son unos como unos 10 y en esa clasificación alrededor de unas preguntas te da mucha idea de qué cosas tienes que crear dentro del equipo para que pasen ciertas cosas. ¿Listo? Entonces a mí ese ejercicio me parece bien importante. Perdón. Síntesis. Muchachos, los que están viendo esto y que no conocen la herramienta, se van a buscar en Management Muy motivated. 3.0, ¿cierto? Los Movie Motivators, donde hay 10 elementos que motivan a las personas, se hacen el autoexamen, se lo aplican a su equipo y a partir de ahí van a tener una información muy valiosa de qué es lo que moviliza a las personas de su equipo. Tal cual se lo aplican Es- y no se demoran mucho, se demoran pues máximo una horita sacándolo y con eso saben más o menos cómo clasificarlos y qué tienen que hacer para mantenerlos siempre en retos interesantes y con cosas interesantes. Ok. Em, lo otro que les iba a decir es que en espacios para reconocer también sus logros. O sea, no puede ser siempre vamos todos para allá, hagamos todos para allá, reconozcan los logros de las personas y hagan y siéntanse muy orgullosos cuando ellos lo hacen. Porque literal, pues si estás liderando ese equipo y te genera orgullo, eso hay que transmitirlo y eso hay que decirlo. O sea, un mensajito, si son mensajes, entonces mensajes, o si tienen espacios donde todos nos vamos a reconocer, entonces son digamos, como esos espacios de reconocimiento y de logros. Venga, yo me voy a quedar con eso y perdone, pues, porque es que yo tengo que conversar, hombre, yo también quiero conversar. Y mire, eso que usted me dice es una cosa tan poderosa, porque de una u otra forma dicen que la energía del logro inyecta directamente la motivación. Es decir, cuando usted tiene sensación del logro, esa sensación, esa emoción que se percibe, va directamente a la cuenta de la motivación. Y Ujú. también ocurre el caso contrario. ¿Cómo así? Ojo, que cuando no hay sensación del logro, hay débito inmediatamente a la cuenta de la motivación. Entonces, cuando tienes un equipo que no está logrando y yo siento personalmente que no estoy logrando, eso empieza a bajar mi motivación, entonces se nos convierte en un círculo vicioso. Entonces, me parece súper poderoso el llamado que nos haces y dices, hey, señores líderes, ojo, hay que reconocer al equipo y utilizar esa energía del logro para seguir avanzando. Súper poderoso, súper, súper. Muy, muy poderoso, ¿no? Y a la gente hay que decir, o sea, si uno es capaz de decirle lo que tiene que mejorar, también hay que decirle lo que está haciendo muy bien, listo, o sea, eso también hay que hacerlo. Lo otro que creo es que lo que yo les decía ahorita de la escucha, de la reflexión, eso no pasa si no se crean los rituales. O sea, si ustedes no crean espacios donde pueda haber comunicación bidireccional con ellos, hagan uno a unos, eso de verdad también funciona un montón. A veces cuando uno tiene equipos pues de 60 se vuelve muy complicado, pero hacer uno a unos genera mucho, digamos, esa comunicación bidireccional. Entonces creo que esas serían como las prácticas que yo les diría que deberíamos estar haciendo. Y de pronto, finalmente, aprovechen la diversidad de sus equipos. O sea, acuérdense de lo que yo les dije del mapita. Cuando uno suma potencias, ¿cierto? Eso se vuelve muy interesante porque lo que este sabía, pero este no lo sabía, entonces ya los dos lo empiezan a trabajar y lo empiezan a hacer mucho mejor. Entonces también es bueno saber, o sea, no poner a trabajar a la gente
como a ojo, pues, como, ay, si coja este, no, hagan también las uniones de manera estratégica. Y eso lo logran entendiendo cuáles son los skills que tiene su equipo con ese mapita, cuáles son, digamos, las cosas que los motivan, cuáles son los proyectos que les gustan, qué es lo que les gusta hacer y pónganlos juntos a trabajar en esas cosas y entre ellos van creciendo mutuamente. Ok, súper. Entonces, nos acaban de recomendar el libro de Nuevas Formas de Liderar de Frederick Laloux, ¿cierto? Laloux es también el autor de las organizaciones TIL, ¿cierto? Reinventar las organizaciones. Entonces, bienvenido, muchas gracias a Guillermo que nos hace esa recomendación, ¿sí? Y quería como El de retomar. Moving Motivators, ahí ya lo pusieron, que es súper, que pusieron como el sitio, pero si mm, quieren ver un poco más como de lo que hace esa personita, se llama así, listo, por si Junger quieren. Apelo, exacto. Para poder seguir lo que el Management 3.0 pueden ir a través de Junger Apelo. Yo quería tratar de hacer una síntesis cortica para meternos en otro y hacer como un cambio de frente, Vivi. Y es lo que tú nos has venido diciendo es, venga, liderar con centro en las personas o liderar con centro en la gente empieza por tener un genuino deseo de conocer a la gente. Y ese genuino deseo de conocer a la gente se logra utilizando diferentes formas. Cuando estás en un equipo de trabajo, tienes diferentes herramientas para poder conocer a la gente y nos recomiendas los Moving Motivators. Ese mismo conocimiento es el conocimiento que hemos traído de del mundo de los productos y que de una u otra forma los conocimientos de usuario, de la experiencia de usuario, ¿sí? Nos han ido enriqueciendo esa práctica de liderazgo. Pero entonces tú venías y decías algo muy, muy, muy importante y es equipos con propósito, con foco, equipos con propósito y con foco y que celebran los logros. ¿Sí o qué? Entonces, tratando como Sí, de conectar con lo que venías diciendo. Entonces yo te diría, has estado sí, súper atento. te estaba escuchando, o sea, de verdad que te estaba escuchando. Pero con eso que tú me dices, no sé si de pronto, así como para ir como contando una historia o redondeando el cuento, ¿has encontrado tú de pronto alguna persona en tu entorno que tú digas, ah, esa persona es de esas personas que son inspiradoras y que definitivamente, adicional a las características que nos has mencionado, esta persona, yo lo vi, lo observé, lo leí, lo conocí, me contaron de él, vi una película, vi como algo que para ti haya sido referente en ese tema de ser líder, de un liderazgo centrado en las personas, alguien que usted diga, vea, si me toca preguntar, es ese. ¿Tienes alguna idea de alguien como en esas Sí, características? incluso saben que busqué pues cuando dije, bueno, ¿con qué personas nos vamos como para poder seguir? Dije, no, pues traigámonos a alguien más terrenal, o sea, no alguien como pues por allá que de pronto uno diga, no, sí, el gurú, ¿cierto? Em, Imagínense, chicos, que acá hay un hospital, acá en Medellín, que se llama el Hospital Pablo Tobón Uribe. Cuando usted conversa con las personas que trabajan en el Pablo Tobón Uribe, tienen muy buena percepción del hospital. La personita que lidera el hospital se llama Antonio Lopera. Antonio Lopera. Hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de conocerlo pues como en algunos eventos, cuando íbamos a cosas de transformación digital o cuando habían lanzamientos. En mi temporada de medios pues que a uno lo invitaban a un montón de eventos también digamos como que me lo cruzaba. Y, y hay algo muy interesante y es que el Pablo Tobón es una de las organizaciones que está, digamos, posicionada como empresa familiarmente responsable. Y es porque literal toda su organización y todo el liderazgo que este señor y el que venía atrás también le ha dado, digamos, al Pablo Tobón Uribe, es alrededor de las personas. O sea, de entender, por ejemplo, que una enfermera para poder cumplir su turno por la mañana tiene complicaciones para dejar a su hijo en la guardería porque no hay guarderías a esa hora. Entonces, por ejemplo, el Pablo Tobón tiene una guardería de esto dentro del hospital. También entiende súper bien que la licencia de maternidad es recortica para que una mamá deje a su bebé para volver a empezar a trabajar. Entonces, con el Pablo Tobón las licencias de maternidad son mucho más largas. Yo incluso conocí a una persona que trabajaba allá en el área de marketing y vea, tuvo el hijo
y se fue un año, porque es más o menos un año lo que da el Pablotón de licencia, pues porque dice, no, pues ese primer año de la mamá con su hijo es súper importante. Y luego volvió a quedar en embarazo y quedó como 2 años por fuera del Pablotón y yo le decía, viste, ya no vas a saber nada del Pablotón cuando volvás. Pero ella sabía que allá estaba su trabajo y que la empresa la apoyaba en eso. Entonces ese tipo de cosas a mí me parecen hermosas y me parece que necesita mucho de un líder que le crea eso, o sea, que le crea que las personas tenemos complicaciones y que si las empresas nos ayudan con esas complicaciones, de verdad para nosotros tener esa empresa en el corazón va a ser mucho más fácil. Pensar en irnos para otra va a ser más difícil porque es que ya la tengo en el corazón y pues si ya hay dificultades por otras maneras, pues las habrán. Entonces me parece muy interesante el trabajo que hacen ellos, el trabajo que hacen alrededor de todas sus iniciativas, porque incluso con los estudiantes también tienen algo, y es que pues cuando uno está saliendo a estudiar tiene salario y ni salario de estudiante, pues listo. Ellos les pagan a sus estudiantes de práctica y eso, porque saben que igual necesitan pues para estar yendo, viniendo y eso digamos que también tiene que ver mucho con pensar en no solamente el trabajo, no solamente en cumplir con los resultados, sino en conectar con las personas. Y a mí me parece una iniciativa hermosa y que está acá a la vuelta de la esquina, pues y que no tengo que irme para otro país para poder saber qué personas están inspirando para liderar, ni tengo que ir a buscar al que tenga el megalibro, sino que lo estamos haciendo súper bien, salario emocional. Sí, total, lo que están diciendo los chicos, o sea, es una conexión emocional súper fuerte con la marca, pero viene de un líder que cree en conectar con las personas y sabe que conectando con las personas logra los resultados que se necesitan. Y pues en Pragma yo creo que hay muchas personitas que también lo hacen muy bien y con las que yo me he sentido muy bien conectadas, pues por ejemplo por acá los pragmáticos que tenemos, yo estuve mucho tiempo bajo el liderazgo de Gloria Nao y a mí ella también me parece, o sea, un ser humano. Tuve incluso complicaciones en algún momento de mi vida porque dije, no, no la logro, no me logro concentrar y ella estuvo ahí conmigo al pie del cañón con el interés genuino en mí. Y la verdad, yo resalto mucho su capacidad de liderazgo también. Qué bueno compartir y que reconozcas a esas personas que son cercanas también. O sea, un reconocimiento público para Gloria Henao, mi jefe, y que también sé que es de esa manera. Bien, Vivi, yo tenía finalmente como una pregunta, más que una pregunta es a modo de recomendación, Vivi. Y es, probablemente nosotros a veces nos encontramos con personas que realmente tienen impacto importante en las organizaciones. Es decir, nos encontramos con los CEO, nos encontramos con esos gerentes, con esos líderes grandes de las organizaciones, esos líderes que están llevando la vida de muchas personas en sus manos. Si tú hoy tuvieras que darles una recomendación, si a esos líderes estuvieran dispuestos a escuchar de ti algo de lo que significa el liderazgo centrado en las personas, a qué los invitarías o qué les dirías a estos CEO que nos están escuchando, que tal vez algún día nos escuchen en este espacio, que alguien vaya y les cuenta, vea, Viviana dijo por allá, qué les mandarías a decir? ¿O qué Pues les... menos mal pensé esta, listo. Esa la tenía preparada, Esa esa la sí la tenía pensé, preparada. esta la tenía preparada, esto sí fue. Mm, la gran diferencia que yo veo con compañías que de pronto todavía tienen este tema de no estar tan centrado en las personas con las que sí, em, creo que tienen que ver con el liderazgo de lo que uno dice de adentro hacia afuera. Por eso les digo, o sea, si uno como negocio quiere conectar con las cosas que pasan afuera, tú adentro tienes que ser muy bueno. O sea, pues si yo quiero vender seguridad, adentro tengo que ser muy bueno para que incluso los que trabajan conmigo sean promotores de lo que yo estoy haciendo. Entonces, pienso que es un liderazgo primero desde la organización y cuando las personas que están contigo se crean ese liderazgo, va a ser mucho más sencillo hacia afuera, porque ya eres y no hay que estar tratando de parecer, ¿cierto? O sea, ya eres. Entonces hay que, y para eso, pues se necesita humildad, se necesita, pues, para poder reconocer que por ahí no es así yo sea el super mega presidente, pues, con el montón de años, uno necesita
como ponerse en los zapatos de la persona y también tener humildad para poder recibir bien la retroalimentación y reconocer que a veces pues sí hay cosas por mejorar y hacer borrón y cuenta nueva si es necesario. Listo. Y lo otro, lo segundo, es que hay que apoyar mucho la autonomía de los equipos, sobre todo cuando las compañías empiezan a ser más grandes. Cuando son chiquitas, pues usted como presidente o como líder de esa compañía, pues va a poder tener una mayor influencia directa en esas personas, ¿cierto? Pero a medida que uno va creciendo, eso se vuelve más complicado. Entonces, por eso es súper importante el propósito y el foco, ¿cierto? Y por eso es súper importante que sepan medir el foco y por eso es súper importante que todos estemos sensibilizados hacia las personas y hacia lo que somos como personas y a conectar como personas, no solamente los líderes, o sea, todos tenemos que estar súper sensibilizados con eso, pero como compañía o como líder de una compañía, hay que promover la autonomía de los equipos, que los equipos se sientan con ganas de proponer cosas. Es que los que están en el candeleo diario son ellos. O sea, uno tiene un montón de cosas acá arriba y entre usted más arriba esté, menos se entera del candeleo que hay acá. Si uno es capaz de ir viendo lo que ellos están viendo y aceptas propuestas para lo que ellos están viendo, pues probablemente vas a tener una mejor dinámica en el comportamiento de la organización. Entonces, aceptar y reconocer que el candelero lo tienen ellos, ¿cierto? Que uno no es salvador único, porque también hay que saber ellos, ellos cómo resolverían. O sea, es que uno a veces tiene mucho delirio de Superman y de Mujer Maravilla, listo. Entonces, cree que por tener ese rol, entonces uno llega y llega a salvar. No, ellos son capaces de resolver, hay que darles la autonomía para poder resolver y generarles esas capacidades para poder resolver. Súper, como diríamos en Pragma, los problemas del equipo los resuelve el equipo, ¿cierto? Y me quedo con algo, con un mensaje final, o más que un mensaje final, es que tú has hablado durante toda la conversación sobre escuchar. Y cuando te pide una recomendación al CEO, le estás diciendo escuche, escuche. Y no solo escuche, sino déjese permear por lo que escucha, ¿cierto? Sí. Nosotros en Pragma tenemos una frase que hemos venido acuñando y es que declarar ignorancia y declarar vulnerabilidad no es muestra de debilidad, es muestra de humanidad. Quien no declara ignorancia no aprende. Quien no declara vulnerabilidad no recibe ayuda. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que un líder centrado en las personas es un líder que escucha, pero que no tiene problema en decir no sé y tampoco tiene problema en decir ayúdenme, porque también es mi Venga, persona. hágale usted, sí, exacto. Ujú. Súper, Vivi, súper. Qué entretenido ha sido esta conversación. Yo tengo un minuto y solo un minuto. Y es que probablemente, como tú no los has relatado, ya tú en este momento estás por ahí arriba. ¡Hola, Vivi! ¡Hey! Hombre, no, tampoco, Mentiras que es por molestarte. tampoco. Porque tú siempre has sido una líder cercana, ¿cierto? Pero si le tuvieras que dar ahora una recomendación, no al CEO, pues, no a nuestro Chief Vision Officer de arriba, sino a nuestros líderes que están día a día con los equipos, a esos que están en el candeleo, a esos que están en la batalla, como diríamos nosotros, ahí en el delivery, haciendo la entrega, haciendo que las cosas pasen. ¿Qué les dirías respecto a ser líderes centrados en las personas? Que es que vuelvo como a lo mismo. La fuerza en los equipos siento que no está solamente en dejarle muy claro un indicador o en dejarle muy claro una tarea. Ujú. La fuerza del equipo está en entenderlos a ellos como personas, encontrar las motivaciones y dejarlos hacer. O sea, y dejarlos hacer porque pues para eso estás contratando personas que tienen diferentes skills, ¿cierto? Y no para que tú te las sepas todas. Entonces, creo que nosotros como líderes debemos estar más del lado de entender cómo combinarlos, entender cómo potenciar sus skills, entender cómo generarles espacios de confianza y no tanto en la asignación ni de la tarea, ni solamente el KR a cumplir o el indicador a cumplir. Es más, son más otras tareas como
como de que si haya un buen relacionamiento dentro del equipo, ¿cierto? Y que si haya una buena independencia o autonomía dentro del equipo, siempre y cuando todos mantengamos el propósito, ¿cierto? Uno tiene el propósito y tiene el foco, los caminos para llegar allá son muchos. Y el camino que a veces uno dice como líder, va y es el más tormentoso. Y va y los chicos dentro de los equipos tienen otras ideas para hacer. Entonces yo siento que la tarea de un líder debe estar más en orquestar eso, en orquestar cómo tienen autonomía, en orquestar cómo los conectas para que se potencien con los skills, en orquestar cómo motivas su trabajo de día a día y no tanto ni en la asignación, ni en la bajada del objetivo, ni en la bajada de las metas. Se los juro que eso llega por añadidura cuando el equipo está bien motivadito y tiene los recursos para poder tener esa autonomía. Vivi, muchas gracias. El tiempo en televisión es muy corto, se nos acaba. Y entonces no Ay, me no, queda muchas gracias más a que ustedes. agradecerte e invitar a los asistentes a nuestro próximo Pragma Talk. Será el 28 de mayo. Tenemos un invitado bien especial. Vamos a tener a un CEO sentado aquí en la mesa. Sí, Ay, nos va a acompañar Juan de Dios Londoño. Él es el CEO de Sistemas Expertos, una compañía que tiene más de 35 años en el mercado trabajando la gerencia de proyectos. Entonces, Juan de Dios sabe cositas y me ha propuesto y hemos acordado que vamos a hablar sobre el cerrar. ¿Qué significa cerrar en la vida del ser humano? También en los proyectos. Pero, ¿qué significa para un líder cerrar? De eso hablaremos en nuestro próximo Pragmator. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. gracias a Chao, ustedes. Que se gracias, cuiden. Vivi. Chao. Chao.